Bienvenidos, bienvenidas una semana más a nuestro tiempo de liderazgo económico. Arrancamos aquí en 12TV con una idea que es la de siempre, sin duda colocar a la empresa alicantina en el lugar donde le corresponde, y es sacar naturalmente a colación los temas que más nos interesan y que sin duda interesan a la sociedad de nuestra provincia. Para ello hoy hablaremos de economía y de empresa, y lo vamos a hacer con 4 personas que seguro nos van a aportar muchísimo. Enseguida arrancamos. El tejido empresarial de nuestra provincia, sin duda, y lo estamos comprobando a lo largo y ancho de estos programas, tiene una gran capacidad, sin duda, y desde luego es diverso, que es lo más importante de todo, porque así es como se crece a todos los niveles, a lo alto, a lo ancho y, naturalmente, en la profundidad de nuestros trabajos. Hablamos en la jornada de hoy de riesgo y también vamos a hablar de certezas, porque detrás de los grandes profesionales y detrás de los grandes proyectos, sin duda, hay mucho trabajo de campo. De eso vamos a hablar también, naturalmente, con nuestros invitados. Al primero de ellos queremos darle ya la bienvenida Arturo Albadalejo. Él es asesor de riesgos y seguros de empresas en Torres Asesores de Seguros. Gracias, Arturo, por estar con nosotros. Nada, muchas gracias a vosotros por contar conmigo y un placer estar aquí. Bueno, además, teniendo en cuenta que eres la 4ª generación de una asesoría histórica. Cuéntanos un poquito cuáles fueron los inicios y cuál es vuestra filosofía. Bueno, nuestros inicios fue en 1930. Nuestro bisabuelo empezó como agente de seguros de una compañía que ya no existe, que era la compañía del Turia, siendo agente de seguros de vida y de decesos. Y poco a poco, pues bueno, se fueron metiendo el resto de generaciones y hasta que entraron mis tíos en el 78, creo que es, y en el 85. Y ya fundaron lo que somos hoy, que somos y estamos ya ahora mi primo y yo como 4ª generación, y fundaron ya ellos lo que somos hoy, que somos un despacho profesional especializado en asesorar a las empresas y a los profesionales en todo relacionado con sus riesgos y con sus seguros, ¿no? Y es un poco nuestra forma de trabajar es esa, el no enfocarnos simplemente en lo que es vender la póliza y vender el seguro, sino hacer un pequeño análisis de riesgos, sobre todo de las empresas, ver qué necesitan, ver cómo deberían estar aseguradas, y entonces en el abanico de todas las compañías y todo tipo de seguros, pues encontrar la mejor opción. Es que, haciendo un paralelismo con el ámbito médico, dicen los doctores que no existen las enfermedades sino los enfermos, ¿no? Cada persona es un mundo, cada empresa lo es, y vosotros lo tenéis muy claro. Exactamente, cada empresa se dedica a una cosa, incluso empresas del mismo sector tienen necesidades y características diferentes, entonces no es simplemente ver qué seguro es más barato, por así decirlo, que es un poco el mensaje que siempre nos intentan trasladar, sino qué seguro es el más barato, pero siempre y cuando sea algo que me convenga y que necesite y que de verdad vaya a estar ahí el día que tenga que, por ejemplo, dar un parte de siniestro o cualquier cosa, ¿no? No, hablando de convenir, es importantísimo ponerse en manos de profesionales, sobre todo para que sepan valorar esos riesgos, ¿no? Esos riesgos a los que nos enfrentamos. Que, por cierto, me gustaría saber cuáles son esos riesgos a los que se enfrentan las empresas alicantinas, por vuestro conocimiento, que es mucho. Bueno, yo siempre, alguna vez lo he comentado, creo que existen 2 tipos de riesgos, que están los riesgos externos y los riesgos internos, ¿no? Los riesgos externos son aquellos a los que se enfrentan las empresas, pero también el resto de ciudadanos, que son pues riesgos normativos, riesgos, pues ya hemos visto lo que ha pasado ahora, ¿no? Pandemias, situación financiera, riesgos políticos, etcétera. Y luego están los riesgos internos, ya que tienen que ver con tu empresa, oye, pues pérdida de reputación, pérdida de clientes, riesgos operacionales del día a día, ¿no? Yo creo que es importante que todos los empresarios hagan un breve análisis de riesgos, que es simplemente evaluar a qué riesgos se están enfrentando y evaluar las 2 variables que definen un riesgo, que son probabilidad e impacto. Es decir, los riesgos obviamente con alta probabilidad y que te causarían un gran impacto, pues intentar reducirlos, etcétera, ¿no? Son las 2 variables. Y luego pues simplemente tienes 5 estrategias para enfrentarte a los riesgos, que por un lado sería aceptar aquellos riesgos poco probables y de poco impacto, rechazar o intentar eliminar los de alta probabilidad y que te podrían generar un gran impacto, y luego pues bueno, todos hablamos, ¿no?, de siempre de prevenir riesgos, de mitigarlos, y luego a lo que nos dedicamos nosotros, que sería transferir el riesgo, es decir, no quiero asumir un riesgo como por ejemplo que se me queme la nave, entonces mediante el pago de un seguro hago que la aseguradora asuma ese riesgo, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que es importante que los empresarios hagan un análisis de sus riesgos y sepan a qué riesgos son asegurables y qué riesgos no lo son, pero claro, aquí hace falta un poco de información, ¿no? Incluso pues, de todo tipo de seguros, cada vez salen seguros nuevos, riesgos cibernéticos, riesgos de responsabilidad civil.
Entonces, pues bueno, simplemente el estar informado y hacer un análisis interno creo que es bastante importante. Hay que estar actualizados. Muchísimas gracias por aportar todo eso, Arturo, a nuestra mesa. Enseguida volvemos. Ahora vamos a darle la bienvenida a nuestro siguiente invitado. Él es Adrián Antón. Él es presidente de Jovenpa, de Jovenpa Elche, concretamente, de los jóvenes empresarios de la provincia de Alicante. Adrián, gracias por estar con nosotros. Un placer contar contigo. El placer es nuestro. Cuéntanos exactamente qué es Jovenpa y cuántos sois. ¿Qué ofrecéis a los jóvenes empresarios de la provincia de Alicante? Jovenpa, ¿qué es Jovenpa? Buena pregunta. Sí. Jovenpa es la asociación empresarial joven por excelencia, no a nivel provincial, sino a nivel nacional. Somos la tercera asociación empresarial joven a nivel de número de asociados y asociadas. Es decir, tenemos más de 600 asociados y asociadas. O sea, tenemos un volumen de representación empresarial en toda la provincia, desde Marina Alta, Vega Baja, La Colla o incluso aquí en Alicante, que representa multisectorialmente. Por ejemplo, Arturo es asociado, también tenemos a mi compañera Cristina, que también es asociado, bueno, y Enrique, que decir, bueno, o Javier, perdón, que también, bueno, y Enrique también está asociado con nosotros. Y qué decir, o sea, si buscas algo y buscas crecer con tu negocio, es algo clave de ir acompañado, ir juntos. O sea, sobre todo cuando tienes la idea semilla, sobre todo es muy importante las consultorías o tenemos incluso asegurar nuestro negocio, pero si no tenemos un buen plan de negocio o alguien que nos acompañe, que nos coja de la mano y diga, vente, no estás solo o sola, para mí es clave. O sea, tener ese consejo, ese expertise, que venga un empresario o una empresaria con 10, 15 años de experiencia, que te puedas tomar un café y diciendo, Adrián, yo lo hice así, así puede funcionarte y no te preocupes que lo que has pasado tú, lo he pasado yo. Y de esta salimos. Los tiempos cambian, pero las sensaciones, las emociones suelen ser las mismas. Sí, desgraciadamente siempre tenemos el temor a la incertidumbre. La verdad que estamos en un entorno hostil y sobre todo Javier lo puede explicar perfectamente como experto en consultoría. Del día a día, antes servía un plan de negocio a 6 meses, un año. Ahora mismo creo que en 2 semanas máximo viene una pandemia mundial, o sea, nos pasó, o una guerra mundial, y puede pasar de un día a otro. O sea, esto cambia totalmente, pero es algo que tenemos claro, y de las generaciones anteriores a la nueva y las futuras, que tenemos claro que tenemos que arremangarnos y decir, aquí estamos nosotros para crear riqueza. Hay que decirlo, los empresarios y empresarias creamos riqueza y sobre todo aportamos valor a la sociedad. Afortunadamente tenemos la fortuna, para la redundancia, de comprobarlo en este programa con muchísimos testimonios, uno de ellos el tuyo ahora mismo, ¿no? A mí me gustaría que me contaras, porque para la mayoría de los jóvenes es prácticamente imposible tener una vivienda, poder independizarse, etcétera, etcétera. Pero a su vez también es verdad que huyen de nuevas oportunidades de negocio, huyen de emprender en muchas ocasiones. ¿Tú por qué piensas que esto está ocurriendo y si es tan complicado emprender? Sí, al final los datos están ahí, son demoledores. Tenemos los datos de Eurostat que estamos hablando, Eurometro, perdón, estamos hablando del 39% de los jóvenes de media europeos quiere emprender. Aquí no llegamos ni al 20%. O sea, ¿Qué pasa? Estamos hablando, pues puede ser múltiples factores, no es una pregunta sencilla de responder. Sí. A nivel cultural también puede ser, dependiendo de la zona, hay ciertas zonas que son más emprendedoras que otras. Si vienes de una familia que ya son empresarios o empresarias, también puede ser también por la incertidumbre también. O sea, tenemos una inflación, tenemos día a día que nos cambian las reglas de juego, pero es normal que salen nuevas normativas, tenemos que adaptarnos, tenemos que hacerlo. Igual que nos beneficia ciertas normativas, o nos pueden poner un arancel en un tercer país que estamos exportando y no poder hacerlo, o se nos cae ese mercado, viene una nueva normativa que no podemos adaptarnos a esos requisitos y puede pasar. También el tema cultural o el tema, aunque se está trabajando, diferentes colegios ya están trabajando de edades bien tempranas, están dando programas para el tema de emprendimiento. Se está trabajando que ser empresario y empresaria ya no es el ogro de la película, sino somos los buenos o somos los que estamos creando, los que cuanto más generemos riqueza, más servicios tenemos, más servicios damos a la sociedad. Hay que reivindicar ese lugar, sin duda, y además, sí, muy importante, has dado una magnífica noticia antes, todas estas personas tienen a Jovenpa. Quiero decir que existen ejemplos, lo estamos viviendo, y existe la posibilidad, como decías antes, oye, ven que yo he salido, tú vas a salir también, ¿no? Sí, no, para mí es clave. O sea, a mí me ha ayudado, yo estuve, incluso lo comento anteriormente, yo conocí a Jovenpa porque era la persona de prácticas de un asociado, o sea, y a los años, ¿cómo decirle que no a Jovenpa, ser vocal o cómo ser presidente? No le puedo decir. O sea, si a día de hoy soy la persona que soy actualmente,
gran parte lo tiene Jovenpa y sus asociados y asociadas. O sea, hoy en día poder llamar a cualquier persona de Jovenpa o de la organización y tener disponible para mí es clave. En este programa nos solemos emocionar, yo adelanto ya, y nada más hemos empezado y ya nos estás emocionando, Adrián, así que empezamos bien. Muchísimas gracias. Enseguida abordamos más temas contigo, pero queremos dar también la bienvenida a nuestra siguiente invitada, ella es Cristina Almagro, ella es presidenta de BNI Divergente. Cristina, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, María Carmen, por darnos esta oportunidad y compartir este momento con todos vosotros. Bueno, crecemos muchísimo, cada vez más, gracias a vosotros, y me gustaría que me contaras a mí, a los espectadores, ¿qué es BNI Divergente y cómo funciona? Bueno, primero me centraré en explicar qué es esto de BNI, ¿no? BNI es una asociación empresarial que tiene una escala mundial y se organiza en pequeños grupos repartidos. Bueno, pues si nos centramos en la provincia de Alicante, hay 15 grupos de empresarios que lo que quiere y su fin principal es que los miembros de esos grupos utilicen la estrategia del marketing por referencia, ¿no? Y decimos, ¿qué es esto del marketing por referencia? Bueno, pues hay ejemplos muy comunes, todos en nuestro día a día. Queremos comernos un arroz en Alicante, en el centro, y preguntamos a nuestros amigos, oye, ¿me recomiendas algún sitio? Quiero ir, tienes un litigio, necesitas un abogado. Y tiramos siempre de esas referencias de los allegados para obtener como el mejor servicio o el mejor producto. Pues BNI lo que hace es coger ese sistema de marketing por referencia y estructurarlo. Y bueno, me decías, lo de BNI Divergente, pues es el apellido del grupo, el nombre del grupo al que pertenezco, del que soy presidenta y llevo 3 años ya allí. Y bueno, pues al final un poco también el éxito de estos grupos empresariales es que las personas que forman parte del grupo representan una actividad, su empresa, y esa actividad es única, no hay otra persona que desarrolle la misma actividad que tú para que no se generen competencias de manera directa. Es un sistema americano que está muy estructurado y bueno, muy metódico, pero bueno, también de ahí viene el éxito. Tiene unas reuniones semanales y el fin es hacer equipo, conocer a tus compañeros, que tus compañeros te conozcan a ti y sentirse lo suficientemente seguros de tu empresa como para que cuando alguien les comente, oye, ¿conoces a...? puedan hablar de ti y generar esa referencia y generar ese negocio para los compañeros. Estamos volviendo a un referente importante en todo esto, que es la confianza. O sea, es un valor que hay que tener en cuenta también en el ámbito, sobre todo en el empresarial, ¿no? A mí me gustaría bueno, porque yo sé que eres arquitecta y empresaria y que bajo tu punto de vista puedes tener una visión más amplia, ¿no? ¿Qué consideras que hay facilidades suficientes a la hora de crear empresas en nuestra provincia? Bueno, a ver, yo, como bien dices, tengo una empresa junto a 2 socias más de arquitectura, diseño, interiorismo y si cogemos el ejemplo nuestro, nosotras, más allá de entrar en si hay facilidades administrativas o burocráticas, creo que hay una falta, hay una necesidad de una formación, de una base empresarial. Bueno, bien comentaba el compañero Arturo, que venía de ese ejemplo de empresa familiar. Siento que en España, y digo, siempre hablo un poco de nuestra experiencia, la empresa es algo que o bien has tenido presente en tu casa, porque tus padres, tu familia ha tenido un negocio y desde pequeño bebes un poco de lo que implica tener una empresa para que tú ya vayas haciendo un poco ese enfoque empresarial a futuro. Pero si no, la empresa es algo que queda en formaciones muy específicas, privadas, ya en unos ámbitos muy exclusivos. Y por tanto, cuando tú no sabes que eso existe, cuando no hay esa formación desde los institutos, las universidades, ¿no? Aprendes a hacer cosas, sobre todo en formaciones técnicas, como puede ser la de arquitectura, otras ingenierías. Eres muy conocedor de los conceptos, pero no tienes nociones empresariales. Y falta esa formación, esa ilusión, también comentaba Adrián, que pasa en Jovenpa, ¿no? Los empresarios, los jóvenes, nos faltan referentes, nos faltan nociones, entonces sales y no eres capaz de proyectarte en ese mundo empresarial. Por eso nosotras somos una empresa joven, arrancamos en 2019 y ese fue la primera puerta que nos encontramos. Tenemos ilusión, tenemos ganas, sabemos hacer las cosas bien, pero ¿qué es esto de ser empresario? Y casi te das cuenta
cuando entras, ¿no? Cuando ya estás jugando el carrera partido. más, es una carrera. Sí, sí, es una carrera paralela, pero que tiene que empezar en minuto cero, porque si no ya estás fuera. Entonces, ese miedo muchas veces creo que puede venir por esa falta de formación, de información en los niveles más bajos. Vamos a ver si entre todos hacemos que esto tire para adelante, porque realmente, como decíamos al principio, la provincia de Alicante merece crecer hasta su propia altura, también gracias a personas como vosotros, Cristina. Gracias, enseguida seguimos hablando. Y ahora, por último, pues damos la bienvenida a nuestro último invitado, no por ello menos importante para nosotros, Javier Peláez Robles. Él es socio director de área empresa familiar de Peláez Consulting. Gracias, Javier, por estar con nosotros aquí. Muy buenas, muchas gracias a vosotros. Tenemos más cerquita normalmente a tu hermano Enrique, sí, pero sí que sabemos que sois bueno, pues una familia que, como estaba comentando antes Cristina, con un claro ejemplo empresarial, ¿no? Habéis tenido muy cerca ese referente, el de tu padre, el de Manuel Peláez. Javier, ¿cuál es tu visión de las empresas familiares en la provincia ahora mismo? Porque vosotros habéis sido empresa familiar y ahora seguís siéndolo. Nosotros tenemos ahora hemos digamos, arrancado una consultora especializada en empresas familiares y efectivamente, pues claro, hemos vivido, como comentaba Cristina, pues todo este movimiento, bueno, y por supuesto Arturo, 4 generaciones, todo un ejemplo. Hemos vivido esa experiencia de mamar, digamos, la empresa desde casa, ¿no? Con todas las cosas buenas y también a veces no tan buenas que tiene, ¿vale? Que es una de las cosas con las que también trabajamos nosotros ahora, de intentar siempre positivizar lo bueno, ¿no? Y lo que es más complicado, pues gestionarlo. Entonces, la verdad es que después de acabar nuestra singladura, que ha sido ni más ni menos de nuestra familia, ¿no? con la empresa ECISA de 50 años, ¿vale? Que no son ni 2 ni 3, y habiendo vivido desde dentro, ¿no? Pues múltiples situaciones, ¿no? Desde fuera de la empresa, trabajando, digamos, como en mi caso, por ejemplo, de abogado externo, luego dentro como directivo, luego como socio. O sea, hemos vivido un poco casi creo todos los posibles escenarios. Ahora intentamos poner en valor ese conocimiento para ayudar de alguna manera a las familias empresarias, ¿no? Pues a navegar en ese mundo, ¿no? Mixto, ¿no? Que es el mundo de la empresa y la familia. Digo siempre a los empresarios que no tienen todavía a lo mejor una empresa familiar o son muy jóvenes, ¿no? Digo, bueno, sabéis lo que es tener una empresa, lo complicado que es. Imagínate sentarte todos los días pues, con tu padre o con tu madre o con tu hermano a gestionar la compañía, ¿no? Pues con las diferentes formas de ver las cosas, ¿no? Pues las diferentes maneras un poco de funcionar, ¿no? Y especialmente pues cuando el barco a lo mejor hay una cierta tormenta, ¿no? Por temas económicos, por problemas de cualquier ámbito, digamos, del sector en el que desempeñe su labor, ¿no? En nuestro caso, bueno, en el caso, digamos, de la provincia de Alicante, lo que estamos súper contentos es de contar con una asociación, ¿no? Pues como es la Asociación de la Empresa Familiar, que sé que han venido varias veces a programas, del cual, pues como sabes, bueno, nuestra familia pues participó desde los inicios, nuestro padre fue presidente fundador, y creo que hoy cuenta, por tanto, la provincia de Alicante con un referente como puede ser Joven, va por supuestísimo, para la gente joven, para acercarse, informarse y poder saber la mejor manera, ¿no? Pues de gestionar estas relaciones, ¿no? Familiares y empresariales, de manera que, lejos de ser una dificultad, sean una virtud, algo que ayude, ¿no? E impulse a que las empresas pues todavía consoliden mejor su relación y sobre todo perduren en el tiempo. Y lo decías, hay cosas muy positivas, otras que no son tan positivas, bueno, a ver, que son positivas también, que decía Alex Rubira que unas veces se gana y otras se aprende, con lo cual siempre está bien, ¿no? Pero sí que hay como un hándicap ahí, que es el relevo generacional. ¿Eso es algo con lo que vosotros, o es una problemática con la que se enfrentan, a la que se enfrentan las empresas familiares? Esa es la temática, digamos, un poco más central, ¿no? De lo que es el proceso un poco de los retos de la empresa familiar. No es el único, evidentemente, pero es el más importante tal vez en el sentido pues bueno, nosotros pensamos que una empresa que ya lleva una singladura larga en el tiempo, ¿no? Genera un valor importante, cuesta mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucho sacrificio, y eso es un activo que no es un activo solo de la familia propietaria y los empleados que hay tal, es que es un activo social, es un activo muy importante, generador de trabajo, de empleo, de riqueza, de impuestos, muchos temas que cuestan muchos años conseguir. Conseguir que esa riqueza perdure en el tiempo y se realice una buena sucesión generacional, evidentemente primero interesa ver la familia propietaria, pero está claro que luego son los empleados, son los proveedores, son los clientes, es el ayuntamiento, el gobierno local. O sea, es algo que interesa, digamos, a toda la sociedad. Y Javier, ¿cuál es el secreto para hacerlo bien, para hacer ese generacional? El secreto para hacerlo bien. Bien. Esta tiene La fórmula mágica. Bueno, yo creo que mira, pues lo más importante creo que es tomarse todo este tema de las relaciones familia-empresa
como un asunto más de primer nivel dentro de la gestión, digamos, de una familia empresaria. O sea, al igual que tienes un plan de negocio, al igual que tienes una planificación de inversiones o de internacionalización, tener una planificación sobre cómo vamos a hacer las cosas, cómo vamos a entendernos, cómo y cuándo vamos a abordar la sucesión generacional, qué requisitos se tienen que establecer para esa sucesión, quién puede ser o no elegido para la sucesión, cómo profesionalizar la empresa, cómo regular las relaciones entre los socios, quién puede incorporarse y quién no a la empresa familiar. Todo eso se regula en los procesos, digamos, de consultoría, porque la familia siempre, con muy buena intención, entiende que por ser familia se van a entender. O sea, digo, ya como son familia nos entenderemos. Eso, a veces. Eso es así hasta que empiezan a surgir las dificultades. Entonces, todo eso generalmente la manera ideal de planificarlo es en un proceso de planificación estratégica familiar que viene a llamarse pues, todo el proceso de redacción de un protocolo familiar, de manera que todos estos temas pues, se abran comunicación con toda la familia, todos participen de alguna manera en ese establecimiento, ¿no?, de esas reglas que regulen adecuadamente esas relaciones familia-empresa, en las cuales es a veces muy difícil mantenerse digamos, en aquí hablamos de los 3 círculos, el círculo correspondiente, ¿no? Aquí tengo el gorro de empresario, pues somos empresarios, somos directivos. Aquí tengo el gorro de padre, tengo el gorro de padre. Entonces, eso no es fácil, llevarlo luego a lo práctico, ¿no? Pero se puede hacer y se puede garantizar mucho mejor la continuidad. De hecho, vosotros tenéis muchas experiencias de éxito relacionadas con este tema y en algún momento tenemos que hablar de ellas, porque sí que es verdad que no es como antes, ¿no?, que decíamos, bueno, aquel nació con el pan bajo el brazo y ya por eso siempre... Ahora las cosas son de otra manera, afortunadamente, y se puede organizar, ¿no? Yo quisiera hacerte una pregunta, porque sé que esto entiendes bastante. El Fondo Monetario Internacional ha revisado al alza las previsiones de crecimiento de la economía del país, bajada de la inflación y bajada del paro. Para las empresas familiares de la provincia, ¿estos datos son esperanzadores o no? Son esperanzadores para todos. Vamos, baja la inflación, sube las previsiones de crecimiento, ¿no?, y baja el paro. Pues no sé, ¿no? Yo creo que los empresarios no pueden pedir, en principio, no sé, ayudas, ¿no? Pero vamos, yo creo que esto ayuda bastante. Sí, en principio las previsiones que hay son muy halagüeñas y, de hecho, España está previsto que sea casi la cabeza, ¿no?, de Europa, ¿no?, para este año y el año que viene. Y por supuesto que este entorno, pues hombre, frente al que nos estaban pintando, ¿no?, hace pues escasos meses, ¿no?, de crisis absoluta, cuando empezó también el problema de la guerra de Rusia, ¿no?, con Ucrania, etcétera, etcétera. Yo creo que esto nos viene a dar un poco de luz y especialmente a colocar España en ese posicionamiento cuando, por ejemplo, Alemania tiene previsiones de crecimiento de 0,1 para este año 2023, ¿no? Entonces, oye, está muy bien y yo creo que son datos muy positivos para el empresario español. Sin duda. ¿Vosotros opináis lo mismo? Porque quisiera trasladar esa pregunta a la mesa. ¿Qué pensáis? ¿Se respira ya ese optimismo en el mundo empresarial alicantino? Yo creo que sí. Lo que pasa es que también hay que ser un poco prudente, porque como hemos comentado anteriormente, las cosas cambian muy rápido, para bien y desgraciadamente más rápido para mal. Hay que saber los pies en el suelo y la cabeza en el cielo. Siempre me dijeron cuando empecé mi proyecto empresarial, siempre hay que ser optimista, pero siempre hay que tener un plan B, C y hasta el H y la Z y todos los que vengan. O sea, es importante, la reducción de paro ocupacional también se está incrementando, el tipo de interés esperemos que se mantenga o que se reduzca, sobre todo dependiendo también de diferentes sectores. Yo tengo sectores, por ejemplo, asociados que van muy bien y otros que lo van a pasar un poco complicado, por no decir, desgraciadamente, las insolvencias técnicas existen, los concursos de acreedores van a haber y sobre todo, desgraciadamente, van a cerrar empresas. Igual que están creciendo, también se están cerrando las empresas. Sobre todo lo importante es estar preparado, sobre todo tener una buena formación y tener buenas alianzas estratégicas, que para eso están las diferentes asociaciones o incluso las diferentes formaciones es clave. Y poco más, la verdad que esperemos sobre todo que si nos sentamos otra vez que seamos mucho más optimistas, igual que hace un par de meses éramos bastante más pesimistas, que dentro de un año nos sentemos y digamos el IPC se ha reducido, el tipo de interés también se ha reducido y sobre todo el crecimiento, que seamos no la locomotora sino el cohete a nivel europeo, que creo y no lo merecemos. Estamos capacitados, sinceramente, ¿eh? Yo creo que hay que pensar en grande. Cristina, ¿vosotros qué opináis sobre el particular? ¿Queréis añadir algo? Bueno, yo creo que al final, muchas veces, como comentaba Javier, las noticias pasan de pensar que este futuro era un poco... estaba por venir y teníamos miedo y de repente hay una noticia que nos pone, nos abre esa esperanza.
eso se traduce en el sentimiento de las empresas, pero también en el del consumo, ¿no? Somos esas dos caras de una misma moneda, somos empresarios, pero estamos consumiendo otros productos. Entonces, muchas veces, nada más que esas noticias, esa comunicación de ese futuro hace que tanto los consumidores tengan miedo a gastar porque no saben lo que va a venir, y cuando podemos alentar con ciertas frases, con ciertos titulares que vayan apoyados en una realidad y en unas cifras, creo que relaja y puedes, pues ya no solo consumo a nivel producto, a nivel servicios, y todo se nutre, ¿no? El consumidor y las empresas. Por lo tanto, yo creo que hay que celebrar las buenas noticias que están por venir, porque es el motor que mueve, que empieza a mover también las empresas y el consumo. Bueno, yo a lo mejor voy a ser un poco más ácido, porque... Por eso te hemos dejado para el final. No más ácido, me refiero, porque yo me informo mucho de estas cosas, me gusta mucho leer. Entonces sé que los datos hay que tomarlos siempre con cautela. Cristina lo acaba de decir, si se ajustan a la realidad y si son correctos. Sí que es verdad que obviamente dices, vale, el crecimiento de España es alto, pero es menos alto de las previsiones del propio gobierno, entonces hay que ver por qué esa distorsión. Se dice que la inflación está subiendo menos, pero claro, para entenderlo, si un producto pasa de 1 euro a 1,50, sube un 50%. Si sube otros 50 céntimos, solo ha subido un 25%, pero realmente es la misma subida. Entonces, cuando los datos se dan en proporciones, es importante que la población conozca de dónde salen los números y cómo están hechos esos números. Hablamos también, por ejemplo, de la reducción del paro. Obviamente, todos sabemos un poco lo que ha pasado con la transformación de contratos, fijos discontinuos, etcétera, y las distorsiones que está habiendo con los datos de paro de hace varios años, porque no se evalúan de la misma manera, ¿no? Entonces, yo espero y creo que sí que estamos yendo en el buen camino, pero creo que también hay que ser prudentes y hay que estar bien informados de qué se nos informa, de qué se nos dice y cuáles son los datos reales, porque tampoco, además, todos lo sabemos, estamos en un año de elecciones y en los años de elecciones se dicen muchas cosas y hay que ver cuántas son ciertas y de qué manera son ciertas, que las verdades a medias son medio mentiras. Desde luego, la verdad es que hablábamos también la semana pasada sobre este tema. Las elecciones de una manera u otra pues lo paralizan todo, lo mueven todo, vivimos así, ¿no? Pero lo que sí que es verdad es que yo lo digo a título personal, lo compruebo con las personas que pasáis por este plató, que da igual, o sea, yo voy a seguir con lo mío, ¿no? O sea, nosotros vamos a seguir trabajando, Totalmente. Que es de lo que se trata y es lo que nos hace crecer también como personas y hacernos felices, ¿no? Hablábamos hace un momento contigo, Arturo, de los riesgos que se enfrenta un empresario, y también con Adrián, de la falta de entusiasmo en el emprendimiento juvenil. ¿Vosotros creéis que hay talento en nuestra provincia, hay talento emprendedor, a pesar de las dificultades? Muchísimo, y la prueba es Jovenpa, con más de 600 asociados en toda la provincia. Además, creo que, y seguramente me estoy adelantando, Adrián, Alicante somos un caso especial de que hay muchos emprendedores y además de muchos sectores, porque si tú analizas y haces una radiografía de la provincia, casi cada ciudad se dedica a una cosa distinta, y eso es algo que en otras provincias, cuando yo lo comento con gente de fuera, es poco habitual. Aquí te vas a Ibi y hacer una cosa, en Elche otra, en Onil otra, en Elda, en Petrer, o sea, tenemos poblaciones que hay gente muy emprendedora que además emprendedores a nivel internacional, y creo que somos una provincia que despunta mucho en eso. Totalmente de acuerdo contigo, Arturo. E incluso la fortaleza de Jovenpa es que somos diferentes comarcales, ¿no? Estamos divididos en 7 comarcales y nos reunimos a través de una federación. ¿Eso qué ventaja que tenemos? Que podemos estar cerca del asociado, de sus necesidades, y a la vez creamos sinergias entre diferentes comarcales. O sea, yo me puedo ir a la comarcal de Marina Alta y conocerlo. Incluso, Arturo pertenece a Alicante y nosotros nos conocemos. Hay otros compañeros que pueden ver de otras comarcales. Lo importante es que cada comarcal o cada población tiene un know-how, un conocimiento que lo pueda compartir con otro tipo de provincias, no solo a nivel provincial, Alicante, que somos la quinta economía, sino a nivel nacional o a nivel internacional. O sea, crear un proyecto. Por ejemplo, ahora mismo el tema de consultoría, pues puedo llamar perfectamente a Javier diciendo: Javier, tengo un cliente que necesita esta necesidad. Pues nos sentamos, nos reunimos y creamos una sinergia, y incluso entramos en el mismo proyecto conjunto. O Arturo, necesito un proyecto, necesito un seguro que es específico, muy específico para mi cliente, y él me lo puede sacar. O sea, es la riqueza no solo a través de la asociación de Jovenpa, BNI también tiene ese tipo de sinergias. O
sea, lo importante es que juntos, unidos, sumamos más. Además, es que me da la impresión de que es algo inherente a esta generación. El vamos a compartir los conocimientos, vamos a aunar esfuerzos y vamos a ir todos juntos para adelante, ¿no? Si es que al final yo cada vez lo tengo más claro. En el despacho al final colaboramos con muchos, yo me dedico al sector jurídico y colaboro con muchos despachos jurídicos. Al final sí somos competencia, pero también somos colaboradores, creamos sinergias y donde no llego yo puedes llegar tú o al revés. O sea, al final estamos interconectados. O sea, y da para recibir. Hay un libro muy famoso que cuanto más das, más recibe, y al final es soy generoso, pero también soy egoísta, porque sé que me lo vas a devolver. O sea, está claro que al final lo que das lo vas a recibir multiplicado. De todas formas, yo me vais a permitir, creo que en vuestro ámbito existe una máxima y es la generosidad, porque, como decía anteriormente Javier, ¿no? Muchas veces la empresa supone mucho sacrificio, mucho no dormir, mucho invertir tus posibles, ¿no? Incluso abandonar a veces a la familia, ¿no? Y lo hacemos de una manera gratuita para la sociedad, en este caso, ¿no? Yo quería señalar también lo que comentaba antes Cristina, de que tal, no nos podemos quejar para nada, ¿eh? Quiero decir, nuestra provincia creo que es un ejemplo, como decía Arturo, fantástico en cuanto al emprendimiento, a la variedad, digamos, de sectores, es impresionante, ¿no? Pero sí que es verdad que tal vez falta ese fomento, ¿no? de ese deseo de emprender y de crear, ¿no? en la gente más joven. Y a la vez, como decía Adrián, se da una circunstancia ahora que no existía hace unos años, y es la cantidad de sinergias a nivel de comunicación que tenemos, ¿no? Hoy por hoy, todo el tema del móvil, redes sociales, conexiones, mensajería, es impresionante. Entonces, realmente la posibilidad de conocer a alguien que está aquí o está lejos, ¿no? Simplemente a base de mirar su página web, hacer una videoconferencia, quedar para verte, saber que está participando en no sé qué asociaciones, que te informas, se busca un inversor de esta manera, de aquello. O sea, quiero decir, tenemos un entramado, vivimos una época revolucionaria, realmente. Y yo creo que hay que aprovecharlo. Vamos a aprovechar precisamente ese impasse, gracias Javier, para irnos con un sabio consejo. Vamos con la publicidad y volvemos enseguida para hablar de temas tan importantes o tan interesantes como esa reducción de jornada que se ha propuesto a 4 días, etcétera, etcétera. Nos vemos en un segundo. Dicen que el agua es necesaria para sobrevivir, pero eso es quedarse corto, porque somos muy de saltar, de cantar en la ducha y muy de bebernos esta botella que está muy llena de vida, de muchas vidas. El agua no nos hace falta solo para sobrevivir, nos hace falta para vivir muy fuerte. Bezoya, agua de mineralización muy débil, agua para vivir muy fuerte. Tras este alto en el camino, continuamos en nuestro tiempo de liderazgo económico en 12TV con nuestros invitados y además seguimos con una cuestión que yo planteaba justo antes de la publicidad y que tiene que ver, bueno, pues entre otras cosas, con el tema de las jornadas laborales, pero también con otra cuestión. La COE se ha unido a los sindicatos y apoya que se retienen ayudas públicas a quienes rechacen un trabajo. Hemos querido salir a la calle para conocer más de cerca esta realidad y esto es lo que hemos encontrado. Desde la Confederación Española de Organizaciones Empresariales se muestran a favor de retirar las ayudas públicas a las personas que, estando en paro, rechacen una oferta de trabajo con condiciones laborales y de salario de convenio. De igual manera, se han pronunciado desde la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos. Argumentan que no es lógico que una persona siga cobrando una ayuda si ha rechazado un puesto de trabajo. La COE y los sindicatos están de acuerdo con la medida de retirar ayudas públicas a aquellas personas que, estando en paro, rechacen una oferta de empleo. Una medida que ya existe en los países nórdicos, una medida por la cual se pretende que muchas personas se incorporen al mercado laboral. Digo que estoy seguro que hay personas que están locas por coger un puesto de trabajo y otras que se lo ofrecen y porque están ganando 4 perras del gobierno prefieren seguir en el sofá con las 4 perras y no coger el puesto de trabajo. Hombre, había que verlo despacio el tema, pero en principio
Si no aceptas un trabajo, debe haber qué condiciones es el trabajo y tomar alguna medida, evidentemente. El que la COE quiera quitar esto no me parece muy correcto, porque no todo el mundo puede escoger un trabajo, no todo el mundo puede escoger su vida. Entonces, el que uno tenga una ayuda por un trabajo y que le ofrezcan otro que no se acomode a sus características, pues no lo veo justo. Yo pienso que si le ofrece a una persona un trabajo remunerado, pues debe de aceptarlo, porque si no, pues no veo la razón de que no lo acepte. Hombre, siempre que sea compatible más o menos con lo que él, su profesión y lo que tenga que cobrar. Pero yo pienso que si te ofrecen un trabajo debes de aceptarle. Así se unen ambas entidades a una propuesta planteada por el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, y a la que Lorenzo Amor, vicepresidente de la COE, se ha sumado, pese a que ya contó con el rechazo de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y del secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo. El razonamiento es que se debe hacer compatible el cobro de este tipo de ayudas con el desempeño de un trabajo tal y como ocurre en los países nórdicos, lo que ayudaría a que muchas personas se incorporaran al mercado laboral. Creo que en parte sirve para compensar la falta de personal porque de alguna manera tenemos esa necesidad de contratar y no tenemos gente que quiera trabajar. Llevamos mucho tiempo con falta de mano de obra y hay que tomar medidas para que de alguna manera la gente pues, demande empleo. Sobre la negociación colectiva, desde la COE hay voluntad de llegar a un acuerdo porque son conscientes de la necesidad de un incremento salarial. Patronal y sindicatos mantendrán reuniones para un nuevo acuerdo para el empleo y la negociación colectiva. Gracias a nuestro compañero José Ángel Ponsoda por esta información y yo, bueno, pues planteo qué opináis sobre esta propuesta y si podría ayudar este planteamiento a controlar el abuso de ayudas por parte de algunos ciudadanos, no todos afortunadamente, y si además pensáis que se podría paliar, como decía en este caso Paco Gómez, la necesidad de personal especializado y cualificado en las empresas a futuro. ¿Cómo ves? Pues si quieres, empiezo yo. Bueno, yo creo que es una medida buena. Desde el punto de vista que todo sistema creo que necesita una serie de incentivos, ya sean positivos o negativos. Entonces, en este caso, siendo un incentivo negativo, pero creo que es un incentivo necesario y creo que realista con la situación actual, sabiendo un poco el gasto disparado que tenemos en España, sobre todo a raíz de la pandemia, el que personas que rechacen, además creo que la coletilla es importante, puestos de trabajo adecuados a su profesión y con salarios de convenio, es decir, un puesto al que estaría teóricamente preparado, que lo rechace y siga cobrando una ayuda que pagamos entre todos, aparte de ser un poco insolidario, creo que bastante insolidario, lo intenta suavizar un poco, creo que no es de recibo. Yo sí que me gustaría comentar un estudio que se hizo en varios países, que sabiendo un poco que venía aquí, a lo mejor íbamos a comentar algo así, lo he leído, y es un estudio que se hizo en varios países, y uno de ellos España, en el que se evaluó la probabilidad de un parado, de una persona en desempleo, de encontrar empleo. Y casualmente en España había mucha más probabilidad en el mes 22, de cuando perdías el empleo, en el mes 22 de estar desempleado, ¿no? Entonces se asociaba mucho a que en el mes 22 ya veías el final de tu prestación, entonces ya empezabas a estar incentivado por la pérdida económica que te supondría perder la prestación y entonces ya empezaban a buscar trabajo, ¿no? Eso es un incentivo negativo, como hablábamos antes, es decir, si la ayuda dura 24 meses, pues en el mes 22 empiezas a buscar. Oye, pues entonces si se determinan otro tipo de incentivos como este, que a mí me parece que es correcto, creo que fomentará y ayudará a que el tejido empresarial. Recordemos que las prestaciones por desempleo vienen del salario, entonces no es simplemente que alguien deje de cobrar una prestación pública, sino que estará cobrando un salario y por lo tanto contribuyendo a que otras personas que sí que lo necesitan de verdad cobran esa prestación. Correcto. ¿Vosotros qué opináis sobre el particular? Yo creo que estamos más o menos... Sí, yo sí que estoy de acuerdo. Lo que pasa es que sí que hay que ver, también estudiar caso por caso. O sea, no podemos tampoco tomar una medida tan drástica para todos. O sea, café para todos, igual que los empleados. No podemos darle la misma remuneración, tanto un trabajador excelente como uno normal, porque al final se desmotiva. También hay que, para eso están los expertos también en selección de personal o los propios funcionarios de búsquedas de empleo que analizan y estudian caso por caso cuál es el empleo adecuado, la adecuación de esa persona a puesto y sobre todo tenemos que ver qué persona
percibe la prestación o qué persona no percibe la prestación. Una medida tan general, una noticia tan noticiable, ¿vale? Porque hay que decirlo, porque la verdad que es bastante llamativa, tenemos que aterrizarla también a necesidades de cada trabajador o cada empresa. Igual que todas las empresas no tienen las mismas necesidades, cada trabajador o desempleado tiene diferentes necesidades. Hay que verlo punto por punto. Sí que me parece una medida adecuada, pero tiene muchos asteriscos y hay que estudiarla y matizarla. Cristina, ¿tú qué opinas? Bueno, yo creo que voy a ser la ácida ahora como en esta pregunta. Pues es la penúltima. Bueno, al final, obviamente, hay una parte muy clara que lo comentaba Arturo y salía en la noticia, ¿no? Es al final adaptar salario y adaptar formación. Pero creo que estamos en una época y en unas generaciones también de nuevos trabajadores que ya un buen trabajo o un trabajo no solamente se mide por ese salario y por esa adaptación. Creo que a día de hoy estamos viendo cómo hay muchos incentivos más empresariales donde la conciliación coge mucha importancia, donde, bueno, pues un tema que comentabas antes, que debatiremos sobre ello, las jornadas de 4 días. Creo que hoy en día, a la hora de decidir y elegir un trabajo, no solo se puede regir, ¿no? por ese salario, por esa percepción económica, sino que a la hora de decidir si sí o si no, pues una persona analiza muchas más cosas. Entonces, si volvemos solo, bueno, como comentabas, hay que estudiar cada caso y hay que entender que las necesidades de empleo de la población de hoy en día están cambiando. Comentaba antes Paco Gómez que la gente no quiere trabajar y esa es un poco la sensación, parece que escuchas, ¿no? Hay ciertos empleos, no encuentro gente, la gente no quiere trabajar. No vamos a conseguir que la gente quiera trabajar en modelos de trabajo muy antiguos, voy a decir, muy excedidos en horas de trabajo. Entonces hay unas nuevas necesidades laborales que creo que también hay que prestarles atención y tendrían que seguir siendo la coletilla de ese incentivo negativo que comenta la noticia. Y Javier, ¿tú estás de acuerdo con Cristina? ¿No? Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con todos. Con cariño, podéis pelear. Bueno, yo es que creo que el argumento este de la COE, ¿no? Y defendido por UGT es que es de cajón, o sea, es que me parece una cosa tan lógica, ¿no? O sea, es algo que pensemos, como pasa en algún país en el que en su día nuestra empresa estaba, ¿no? Que era Qatar, que por el hecho de ser catarí ya tienes un salario, ¿no? Y por ser, y ya está, por ser y no tienes que trabajar. Entonces, claro, el estado de bienestar que ha avanzado tantísimo en nuestro país ha ido dotando de una serie de apoyos, ¿no? Pues con la finalidad al final de que el hecho de no tener trabajo no suponga una ruina personal, ¿no? Y un estado de pobreza. Pero el objetivo no es vivir así. O sea, el objetivo es paliar una situación de no empleo. Entonces, evidentemente, si hay posibilidades de empleo y hay necesidad, tenemos que recordar que tenemos un país con un índice de natalidad bajísimo, con un sistema de pensiones de futuro que está, vamos, absolutamente en entredicho. Necesitamos que la gente trabaje. Entonces, como decía Arturo antes, o sea, dejas de tener como Estado, ¿no? Pues un gasto al final de prestación y lo que hace es tener un ingreso. Y eso al final pues es la solidaridad y es lo que necesita este país, que la gente esté trabajando. Ojalá no hubiera paro. Y además la realización personal, porque yo es verdad que he escuchado en muchas ocasiones, me imagino que vosotros también, a personas que dicen, no, es que me conviene más estar en paro con una ayuda que cobro más que trabajando. Totalmente. Esto lo hemos oído, yo lo he oído muchas veces, ¿no? Y te quedas un poco como diciendo, pero ¿y dónde están las ganas, no? No sé si vosotros lo habéis escuchado esto alguna vez. Sí, yo a ver, coincido con lo que ha dicho Cristina. Obviamente no todo se reduce al salario. Y más cada día los jóvenes somos más pesados, iba a decir, no sé si es la palabra con eso. Exigimos mejores condiciones, mejores horarios, conciliación y demás. Pero sí que es verdad que hasta qué punto tu disfrute personal está por encima del resto de personas, ¿no? Lo que hablamos antes de todo eso al final se paga desde el Estado, ¿no? Entonces, yo no digo obviamente que tengas que escoger cualquier trabajo, de hecho es lo que comentamos, un trabajo con un salario digno y con unas condiciones de convenio, o sea, con un salario de convenio. Entonces, puedes seguir buscando un trabajo que te llene mientras estás trabajando. Entonces, que rechaces un puesto de trabajo para seguir cobrando el Estado, no sé exactamente qué política de conciliación estás aplicando a tu vida, el estar en tu casa todo el día cobrando una prestación sin trabajar, aunque sea un trabajo que no sea más agradable del mundo, pero al menos estás produciendo, el trabajo dignifica, ¿no? Siempre se dice eso.
que el trabajo dignifica, pues seguir buscando un trabajo que te llene más, pero mientras estás produciendo. Lo que no es de recibo, creo yo, es el hecho de gente, lo que estabas comentando tú, que le sale más a cuenta el estar en casa sin hacer nada que el trabajar, aunque sea de lo que sea. Eso tampoco puede ser. Sí, porque además se te queda la cara, así como has dicho tú, pues que insolidario, ¿no? Se te queda la cara de tonto diciendo que estoy haciendo yo, ¿no? Pero bueno, vamos a cambiar de tercio, si os parece, antes de que... El asociacionismo empresarial es muy importante y está bien representado aquí. La gestión empresarial sabemos que es compleja de por sí y en tiempos de crisis todavía lo es más. En la provincia de Alicante la verdad es que somos claro ejemplo de asociacionismo empresarial, la muestra la tenemos en esta mesa, lo que hace posible que muchos empresarios, pymes y autónomos de la provincia no caminen solos, como estabas diciendo anteriormente, y de esto sabía muchísimo, bueno, pues una persona a la que hemos citado aquí, que es Manuel Peláez, y que de una manera u otra siempre está presente con nosotros, lo cual agradecemos enormemente. La estela, desde luego, permanece aquí, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios que aportan las empresas, las organizaciones empresariales? Vosotros que estáis en ello, ¿cuáles son? Aunque ya les hemos nombrado algunos. Que empiecen ellos, que son presidentes. Presidentes, por favor. Presidente, por favor. Presidenta. Sobre todo dependiendo de lo que esté buscando también el asociado o asociada, porque hay algunos que están buscando networking o colaboraciones, otro está buscando formación, otro está buscando... Es que muchas veces es lo bueno de la riqueza también, no solo a nivel de la provincia, sino a nivel nacional. Cada uno está buscando o cada una está buscando algo diferente. Sobre todo para mí, lo que me ha aportado, hablo de Jovenpa por la experiencia, es poder estar cerca de esas personas, que pueda preguntarles, que pueda hacer sinergia, que pueda diciendo, oye, ¿cómo lo hiciste esto? Y sobre todo estar esa formación inicial, que pensando que era un business plan o que era el punto de equilibrio. Muchas veces el éxito de empresarial, ¿cómo se hace? Pues dependiendo, o sea, sobre todo juntarte de gente buena y que te crezca, o sea, que vayas creciendo en esa estela, que vayas bien acompañado, para mí es clave. Y sobre todo, independientemente de Jovenpa o otros tipos de asociaciones, BNI, que aquí estamos representados, la empresa familiar también, es sobre todo cuando empiezas tu proyecto, no estar solo. O sea, si tienes, por ejemplo, Cristina estaba comentando que está con dos colaboradores más, ¿no? 2 socias más. O sea, empezar desde cero, uno solo, es muy duro. O sea, pero tener a alguien diciendo, hola Adrián, estamos aquí, yo soy empresario, hola Adrián, parece una asociación, pero es así, o sea, estar juntos y sobre todo no caminar solo. Es crear sinergia, por ejemplo, lo que hemos comentado, Arturo, ahora después hablaremos tranquilamente, voy a ver si podemos colaborar, y es la clave, o sea, estar en cualquier café networking, cualquier evento, tener el teléfono de esa persona, oye, soy Adrián de Jovenpa, me da igual, o lo que sea, o no hemos conocido X circunstancia. Y que te abran la puerta, para mí es clave. Es fundamental. Y vosotros hablabais, pero bueno, en el caso de la empresa familiar, que tenemos también representantes, y vosotros formáis parte de la asociación, ¿qué podemos decirle a esas otras empresas que hay ahora mismo que no están asociadas? Porque hay muchos que nos ven que no están asociados a ninguna asociación. ¿Pensáis que es positivo que se asocien? ¿Por qué es mejor estar asociado que no? Por supuesto, vamos a ver, un segundito. Vamos a ver, yo creo que, como bien dice Adrián, en ese ejemplo concreto, ¿no?, de aportación de valor de los compañeros, es una de las virtudes que tiene, ¿no? Pero yo creo que el mundo del asociacionismo empresarial es algo absolutamente necesario, ¿vale? Y es un elemento que presta un montón de valores, ¿vale? Y cada uno depende de los perfiles, ¿no?, de alguna manera, o de cuál es el motivo por el que se genera esa asociación. Hay algunas que son multisectoriales, ¿vale?, como es el caso de Jovenpa, y su leitmotiv es unir a los jóvenes empresarios que están arrancando, en el cual evidentemente es un foro de información y de compartir, ¿vale? Y hay otra serie de asociaciones que, en el caso por ejemplo estamos hablando de la empresa familiar, pues que están unidas, son también de distintos sectores, con la característica generalmente de tener ya una duración en el tiempo importante, y que se unen pues para informarse también, para formarse y para defender, como también pasa con Jovenpa, defender ante las instituciones los intereses de ese grupo, ¿vale? De ese grupo empresarial, sectorial o del ámbito que sea, y también pues para informar a la sociedad. Entonces, quiero decir, son focos al final de información, de formación y de representación ante las instituciones. Y eso es absolutamente necesario. O sea, quiero decir, y por eso tenemos una estructura al final que todas estas asociaciones se van uniendo luego, ¿no?, pues en la provincial, que luego se une en la de comunidad autónoma, que luego se une, ¿no?, pues a nivel nacional, ¿no? Entonces yo creo que eso es un sistema pues que funciona y que nos permite al final pues que cada uno elija
si quiere estar en una, en dos, tres, ¿vale? De manera que le saque una utilidad. Pero vosotros creéis que los empresarios de la provincia, las empresas de la provincia son conscientes de esas herramientas que otorgan las asociaciones. ¿Les falta información? ¿Cómo lo veis esto ahora mismo? Bueno, yo creo que un poco comentando lo que decía antes, ¿no? Esa falta de información. Nosotras, cuando montamos Areca Estudio, bueno, sí éramos tres, pero éramos tres que nos mirábamos la cara porque veníamos de familiares que no vienen de empresa, de no salir del mundo de la construcción, no teníamos, bueno, pues al final mi madre dice que quien no tiene padrino no se bautiza, pues no teníamos padrinos en este mundo empresarial y de la construcción. Y para nosotras, llegar a conocer BNI era algo que no se nos facilitó, la información nuestro alrededor no conocía y llegamos un poco de pasada a saber que esta asociación existía y nosotros lo valoramos, bueno, pues el leitmotiv de ese momento era la visibilidad. Ponemos, es nuestro día 1, no nos conoce nadie, nos tenemos que sentir acompañados y acompañados de un tejido ya empresarial, de personas que ya tengan empresas asentadas en la ciudad, en la provincia y que podamos empezar a generar relaciones más allá de nuestro ámbito, más allá de la empresa de arquitectura, sino, bueno, relaciones de confianza, para que podamos ir entrando pues un poco en ese tejido. Pero luego, conforme hemos ido desarrollando en la empresa, bueno, formamos parte de Jovenpa, formas parte de otras asociaciones, porque al final hay una necesidad también, ¿no? de formación, de información y pues de ese networking o ese crecimiento empresarial. Pero siempre siento que la formación de base falta, que tienes que tener el problema muy encima para llegar a averiguar que existe. Como con el dentista, vamos, que hasta que no vas. Justo. Sí. Y bueno, pasa un poco así. También hay muchas... nosotras hablamos también de cuando llegamos, pues nuestra primera puerta fue a través de Impulsa Alicante, que también fue una forma de darnos nociones administrativas, burocráticas de montar una empresa. Pero no, como digo, con la parte más administrativa, más de eres una SL, SLP, que bueno, que a lo mejor suena a conceptos de primero de empresa, pero es que hay muchos primeros de empresa para mucha gente y esa es la primera puerta que se encuentran. Entonces, bueno, facilitar toda esa información, facilitar todas las posibilidades que existen y sobre todo en qué te pueden ayudar es muy importante. Como también es importante, gracias Cristina, hablar de otro tema que teníamos sobre la mesa y ese que tiene que ver con la reducción de la jornada laboral. La Consellería de Economía, como comentábamos, ha vuelto a convocar ayudas para las empresas para que reduzcan la jornada laboral de sus trabajadores y, por tanto, prueben la semana laboral de 4 días sin reducir los salarios. Vamos a ver una noticia relacionada con esto y lo comentamos. El Diario Oficial de la Generalitat Valenciana ha publicado las ayudas de la Consellería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo a través de la Dirección General de Trabajo para que las empresas de la Comunidad Valenciana reduzcan su jornada laboral un 20% o a 32 horas semanales, es decir, semanas laborales de 4 días, sin que se vean afectados los salarios del personal. ¿Te imaginas trabajar 4 días a la semana en vez de 5 y cobrar lo mismo? Es decir, tener libres el viernes, sábado y domingo. Es una propuesta de la Generalitat Valenciana que quiere subvencionar a las empresas que se acojan a este programa. Ahora el debate está en si eso será rentable para las pequeñas empresas y el tejido empresarial de la provincia de Alicante. Hemos salido a la calle a preguntar la opinión de los alicantinos. Me parece bien porque, claro, son 4 horas, son 4 días semanales. La gente también tiene derecho a disfrutar con la familia, siendo el mismo sueldo, claro. Lo que no puede hacer es recortarle el sueldo. A ver, si los españoles no estamos acostumbrados, pero si se acostumbran, pues si rinden los 4 días, tienen 2 días, tienen viernes, sábado y domingo para descansar, ¿eh? Yo ya no trabajo, ya estoy jubilada, pero cuando he trabajado, eso de tener el viernes libre para hacer un montón de cosas, me parece positivo. Pero habrá que ver los resultados de productividad. Lo veo difícil, sostenible, puede que si llegan a un acuerdo de una forma con los trabajadores, puede que sí, pero es un poco difícil. Yo creo que no va a ser posible.
La Consellería ofrecerá por el primer año completo de aplicación del programa una subvención en torno a los 5.500 euros por cada persona trabajadora incorporada a este plan, 2.746 euros durante el segundo año y 1.373 euros durante el tercer año. El importe total máximo de la subvención que podrá percibir una empresa es de unos 9.600 euros por cada trabajador adscrito al plan. Para poder recibir la subvención, el compromiso empresarial de la reducción de la jornada ordinaria deberá afectar a un mínimo de la plantilla que va entre el 20 y el 30%, dependiendo del número de trabajadores totales, y la propuesta del número de personas trabajadoras participantes en el programa habrá de contar con una participación similar de hombres y mujeres en relación con la distribución de género de la empresa. Pues la pregunta está sobre la mesa. ¿Qué opináis sobre esta reducción y sobre todo qué pensáis que haya reducción sin manteniendo los salarios tal y como está? Bueno, yo me parece que es una medida muy interesante. De hecho, creo que desde que se implantó, por así decirlo, el capitalismo, siglo XIX, cada vez se han reducido más las jornadas laborales, pero siempre ha ido ligado a un aumento de la productividad. Entonces, no creo que se reduzcan las jornadas laborales simplemente porque un político lo decrete y lo ponga en un BOE. Creo que tienen que ir ligados a una alta productividad. Es decir, si alguien en menos tiempo tiene que sacar el mismo trabajo, tiene que ser más productivo, por definición. Si no es así, veo que es complicado el poder aplicarlo correctamente. Luego, por otro lado, también creo que, ya con esto acabo, creo que también es una medida muy interesante, insisto, yo estoy a favor siempre y cuando se den las condiciones adecuadas. Creo que hoy en día cualquier empresa es libre de hacerlo si quiere, o sea, no hace falta que un político te diga que lo hagas, tú lo puedes hacer si crees que en tu empresa va a ser una buena medida. Pero también creo que hay que tener en cuenta que en el futuro, si se implanta esto, las subidas de salario futuras a los trabajadores, que es una preocupación que sé que es latente con este tema, serán menores. Es decir, no es lo mismo trabajar 5 días o 40 horas que trabajar 32. Si el día de mañana te tengo que subir el sueldo o el convenio me obliga a subirte el sueldo, lo que sea, las subidas serán menores, obviamente porque trabajas menos horas, siempre que sigamos con un sistema de convenios por horas y todo evaluado por horas y no por productividad pura, ¿no? Es un poco ahí el mix que hay que ver cómo se combina. Insisto, estoy a favor, pero siempre y cuando vaya ligado a un aumento de la productividad. De acuerdo, Arturo, gracias. ¿Vosotros queréis comentar algo sobre el particular? Sí, totalmente de acuerdo. El tema de productividad es clave. O sea, está claro que si yo te pago más o te reduzco la jornada, el coste hora se incrementa o se reduce. Pero esto también, hablando, Cristina ha dado la clave también, el tema de buscar otras cosas, sobre todo la gestión del talento. O sea, quieres reclutar a una persona, ya no te pide un salario de X miles de euros, te dice qué condiciones, qué vacaciones, yo tengo empresas que no dan 30 días ni 32, dan 40, 45 días, o el día de conciliación te lo aumentamos, o el primer día del cole de tu hijo o tu hija hasta 12 años, son casos reales de empresas aquí alicantinas, te doy el día libre. El tema de teletrabajo también, hace un año o 2 años, esto era, bueno, hace 3 años, ya la pandemia ya afortunadamente ya ha pasado, esperemos a la historia, y es lo que estamos hablando, el teletrabajo antes parecía algo de Star Trek o algo surrealista, y no, lo tenemos ahí. A mí me pasa también, cuando voy con clientes, yo he conocido a clientes, yo me dedico al sector jurídico, al año y medio he conocido a la responsable de recursos humanos. Físicamente. O sea, a jurídico sí que tengo que ir, a juicio tengo que ir, a conciliaciones tengo que ir, pero físicamente yo hablaba todos los días por Skype, o sea, todos los días, o sea, y era cuando la vi diciendo, hombre, Adrián, ¿qué tal? O sea, éramos como si de toda la vida. Es que no hace falta, muchas veces el tema presencial o el tema de productividad es más nuestros miedos, más de lo que queremos. Y este tipo de perfil de empresas muy tecnológicas, startup o tema de atracción de talento, te lo van a pedir los empleados. Es que si no, no van a venir. Te van a decir, ¿tú qué me ofreces? No a nivel salarial. Ya no estamos compitiendo contra un tema salarial, porque por 1.000 o 2.000 euros no se va a cambiar un empleado. Pero si tú me haces una política de conciliación familiar, yo lo tengo claro que yo me iría a ciertas empresas y se me han ido trabajadores y han venido trabajadores por ese tipo de políticas. El tema de conciliación de 4 días o 3 días, para mí, al final, te lo va a regir el mercado. No va a ser ni políticas, va a ser oferta y demanda, y estamos en un mundo capitalista. Tú lo quieres, o lo pagas o lo haces. Y esa es la clave. Una visión muy interesante, Javier. Yo la verdad es que no lo veo. No veo esto. No lo veo, quiero decir, lo quiero ver, ¿no? Lo quiero ver. Me encantaría ver efectivamente que
que trabajar menos aumenta la productividad, o sea, de la empresa al final. Porque si esas horas no las cubres con otros empleados, que es otra de las cosas que se está hablando, ¿no? No, que genera empleo. Bueno, ya lo veremos. Quiero decir, si va a generar empleo, si estoy pagando lo mismo y yo tengo que contratar a alguien más, pues al final estoy pagando más. El empresario está pagando más, tiene que cubrir un salario porque no se reduce el salario de la persona que trabaja menos, ¿no? Y otro tema que quería señalar es que evidentemente se está hablando tanto del trabajar un día menos o repartir esas horas, esas 8 horas, en los otros días, que es el sistema que yo veo un poquito más, realmente más viable, ¿vale? Que es trabajar menos horas, en su caso en el día, que realmente cerrar la empresa un jueves, ¿no? Y volver el lunes. O sea, yo es que ese sistema y nuestro tejido, especialmente en la provincia, ¿no? Tan industrial y tal, pues es que no lo veo muy inviable, como todos sabemos. Es decir, de hecho, muchas veces se doblan y se triplican turnos y no se puede parar maquinaria ni el fin de semana. Entonces, imagínate encima un día más, ¿no? O sea que, bueno, conciliar está bien, lo veo bien, pero bueno, yo creo que se levantan muchas incógnitas. Pues es un tema que dejamos sobre la mesa porque seguramente volveremos a tratarlo. No nos queda tiempo para más, se nos ha hecho cortísimo. La verdad es que es un placer contar con vosotros. Arturo Albadalejo, asesor de riesgos y seguros de empresas en Torres Asesores y Seguros. Muchas gracias. Una frase titular para despedirte. No, ha sido muy interesante estar aquí. Creo que hemos tocado temas que son muy interesantes. Y nada, espero que volváis a contar conmigo porque para mí ha sido un placer. Muchísimas gracias. Gracias, de verdad, de corazón. También queremos despedir a Javier Peláez. Él es socio director de la empresa familiar de Peláez Consulting. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Pues nada, animar a las jóvenes generaciones, que casi hemos hablado mucho de ellos, ¿no? Sí. A arrancar negocios y a suceder en los negocios a sus familiares y a generar riqueza. Para eso estamos. Gracias, Javier. Adrián Antón, presidente de Jovenpa en Elche, gracias también por haber estado con nosotros. Gracias, titular. Pues trabajando juntos podremos, y nunca mejor dicho, las ganas las tenemos los jóvenes, aunque esos malditos datos dicen que el 20%, pero estoy seguro que se superarán y tenemos esa atracción de talento y que podremos juntos lograrlo. Estamos seguros. Gracias, Adrián. Cristina Almagro, presidenta de BNI Divergente, gracias por estar con nosotros. ¿Tu titular? Bueno, mi titular creo que lo estamos diciendo todos, ¿no? Animar a los jóvenes, animar a crear empresas, que hay mucha asociación, mucho equipo y que se va a encontrar mucho apoyo en el tejido empresarial. Así que no hay que tener miedo y hay que salir a ganar. Muchas gracias, porque con ese temperamento, esas ganas y desde luego con la pasión con la que vivís vuestra profesión, indudablemente se llega. Estaremos dentro de muy poco tiempo, ya verás, Adrián, hablando de que todo esto se ha superado, porque aquí hay un espíritu alicantino que se nota, se respira. Gracias a los cuatro por haber acompañado, por haber estado con nosotros en Liderazgo Económico, y a vosotros os damos también las gracias naturalmente por haber estado ahí. Nos vemos la próxima semana aquí en 12TV. Sed felices.